¿Cómo están? Bienvenidos todos a este webinar de TarotWorks. Vamos a comenzar esta sesión. Muchas gracias a todos los asistentes por unirse. Ya tenemos suficiente gente dentro del webinar, entonces vamos a empezarlo un poquito antes de los 5 minutitos. Mi nombre es Gabriela Alvarado, yo soy manager de comunicación y marketing aquí en TarotWorks y hoy estaré siendo host de este webinar. Les explico un poquito la dinámica de nuestros webinars. Vamos a tener primero la presentación como primera parte con nuestros invitados y al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen preguntas durante el webinar, las pueden escribir dentro del chat, nos las pueden poner ahí y en la sesión de preguntas y respuestas las responderemos a todas sus preguntas. Cualquier otra cosa también ahí por el chat se pueden comunicar con nosotros. Y pues bueno, pregúntenos lo que quieran y a nuestros invitados. Como les decía, hoy estamos aquí, yo por parte de TarotWorks, Gabriela Alvarado, y tenemos aquí también al equipo de Proyecto Mirador, a Rafael Mendoza y a Renieri Rodríguez, y por otra parte a Iván Hernández de Sajoma Consulting. Pero voy a dejar que cada uno se presente rápidamente para poder empezar la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Rafael Mendoza de Proyecto Mirador. Estamos a cargo de las principales operaciones en campo en Honduras y Guatemala de Proyecto Mirador y muchas gracias Gabriela y al equipo de TarotWorks por hacer este webinar posible. Buenos Gracias, días Rafa. a todos. Mi nombre es Renieri Rodríguez, soy gerente de tecnología de Proyecto Mirador. He tenido el honor de ser gerente de tecnología a lo largo de casi 10 años y doy soporte a todos nuestros usuarios y a las oficinas de Guatemala y Honduras. Hola, buenos días. Mi nombre es Iván Hernández. Soy el fundador y director de Sajoma, una empresa de consultoría y específicamente apoyamos a Proyecto Mirador con todo el trabajo relacionado con la certificación de carbono en Gold Standard y ese es el enfoque que tenemos en Sajoma, dar asesoría técnica para que proyectos puedan participar en mercados de carbono y de manera personal tengo trabajando en todo el tema de carbono desde el 2005 y es un gusto estar en este webinar con todos ustedes. Gracias. Gracias, Iván. Bueno, pues como saben, como vieron en la explicación del webinar, en la descripción, hoy estamos aquí reunidos porque, bueno, por parte de TarotWorks nosotros somos una aplicación móvil integrada a Salesforce, diseñada especialmente para organizaciones sin fines de lucro, pero también para empresas sociales, en fin, para en realidad cualquier tipo de organización que necesite recolectar y gestionar datos. Hoy invitamos a Proyecto Mirador porque ellos son clientes nuestros, hemos colaborado con ellos ya por varios años y son uno de los casos de éxito que más nos gusta presumir, la verdad. ¿Por qué? Porque no solo recolectan datos con TarotWorks, sino que también la manera en la que han utilizado los datos para crecer su impacto y crecer la organización es súper interesante, al grado que han logrado hacer también un proyecto de créditos de carbono, emisión de créditos de carbono. Entonces, hoy estamos aquí con ese objetivo, compartirles cómo una organización puede utilizar, aprovechar esta data que recolecta en campo de sus programas para un proyecto más grande que puede ser redituable para la organización y no solo crecer el impacto hacia afuera, hacia los beneficiarios de los programas, sino que también regresar algo a la organización. Tenemos a Iván de Sajoma. Sajoma es una consultoría que ahorita Iván les platica un poco, bueno, ya les platicó, pero les va a platicar un poquito más en su momento, quien ayuda a Proyecto Mirador con la parte de la certificación y toda la parte de la emisión de los créditos de carbono. Entonces, bueno, tendremos esta parte de la historia de Proyecto Mirador y después Iván entrará un poquito más en detalle de cómo iniciar un proyecto y cómo pueden llevar a cabo este tipo de programas. Pero bueno, sin más, comenzamos.
y muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy buenos días de nuevo a los que se acaban de unir. Vamos a hablar un poco sobre el origen del proyecto Mirador. Aparte de los datos, que son datos alarmantes que nos tienen que captar la atención, quise agregar algunas imágenes de la realidad actual de todavía muchos de los hogares rurales en América Latina y el mundo. Sabemos que el combustible de biomasa o leña es el más asequible para estas personas por su costo y disponibilidad. Sin embargo, la quema de este tipo de combustible en fogones tradicionales, como lo que vemos en las imágenes, provoca un sinfín de problemas. Entre ellos podemos resaltar los 3.2 millones de muertes prematuras anuales, ¿verdad? Esto dándole un poco de sentido a que más de 2.1 mil millones de personas aún usan fogones tradicionales. Y yéndonos ya un poco hacia el área de América Latina, del 40 al 65% de las familias dependen exclusivamente de leña en las zonas rurales. Este fue un problema que unos voluntarios identificaron en la comunidad de Atima, Santa Bárbara, allá por el año 2004. Mucha gente enfermaba, problemas de la vista, problemas respiratorios, asma, dolores de cabeza, pero no se encontraba cuál era el punto en común que tenían todos estos problemas de salud. Hubo una pequeña niña que se encargó de ir a visitar algunas casas y con lo que se topó fue con fogones tradicionales, una gran cantidad de humo intradomiciliar, y dijo, esto tiene que ser. Ok. Esa niña regresó a su escuela y se puso a investigar qué hacía para sacar el humo de las casas. Encontró un modelo de estufa y ahorró para construir 27 estufas el siguiente año. Ese fue el origen del proyecto Mirador. Ahora, el problema que tuvimos en ese entonces es que el origen de los fondos de nosotros fue el ahorro de esa niña por un año. Y ningún proyecto es sostenible o viable si dependemos de ese tipo de ingresos. Entonces, era necesario cambiar la forma de manejar esta idea y escalarla a un nivel que fuera sostenible en el tiempo. Es por eso que en el año 2006 iniciamos nuestro camino hacia obtener una certificación del Gold Standard para poder emitir créditos de carbono. Podemos pasar a la siguiente. La solución fue Proyecto Mirador. El primer año, como les mencionaba, construimos únicamente 27 estufas, pero una vez que logramos la certificación con el Gold Standard, eso nos permitió obtener recursos para financiar el proyecto, gracias a la emisión y venta de créditos de carbono en el mercado voluntario. Cada una de nuestras estufas ahorra hasta un 47% de leña comparado con un fogón tradicional. Tiene una reducción de 15 toneladas métricas de CO2 durante la vida útil, que son 6 años, ¿verdad? Una diferencia con el resto de proyectos del mundo, o la mayoría de ellos, es que las estufas de nosotros son construidas in situ. No es una estufa portátil, sino que cada pieza y parte viaja desde nuestra bodega o fuentes de suministro hasta las comunidades que nosotros abordamos en las zonas rurales. Y otro punto a destacar, que siempre nos enorgullece, es el tema de que nosotros tenemos un programa de seguimiento posterior a la instalación. Una vez que nosotros construimos e instalamos una estufa, tenemos un programa de monitoreo y seguimiento que garantiza al menos 3 visitas en los próximos 14 meses para dar entrenamiento, para verificar que la estufa fue construida de acuerdo a nuestras especificaciones técnicas y para asegurarnos, y esa es la parte importante, de que el usuario final entiende cómo hacer uso de la estufa. En el tema de proyectos de carbono, el desempeño de las estufas se mide por la eficiencia que puede tener, pero también por el nivel de adopción que tenga. Entonces, de nada nos sirve una estufa muy eficiente que nadie quiera usar, o una estufa que todo el mundo quiera usar, pero que no ahorre leña. Entonces, ese equilibrio fino que hay que tener se logra con la parte técnica, ¿verdad? Haciendo pruebas, estudios, pero también logrando que las personas en las comunidades
hagan ese cambio cultural, dejando atrás los fogones tradicionales y pasando a una estufa 2x3. Siguiente. Ahora, a lo largo de los años, y puesto que el Proyecto Mirador ya lleva 20 años recién cumplidos, ahorita en junio, hemos construido un total de 360,000 estufas, ¿verdad? Tanto en Honduras como en Guatemala. Lo pueden observar en el mapa que tenemos a la derecha, ¿verdad? Algo muy interesante es que cerca del 100% de nuestros usuarios reflejan que están felices con su estufa. Estos datos se han obtenido por medio de encuestas que aplicamos a la población con estos aparatos. Y también hemos identificado que cada uno de ellos invierte de 2 a 3 horas menos en promedio a la semana en recolección de leña. Tenemos comunidades que tienen que viajar hasta 4 o 5 horas para recoger leña. Entonces, el tema de dar una estufa a alguien que puede reducir esa cantidad de tiempo y destinar ese tiempo para otra actividad es sumamente importante. Y no nos gusta tampoco ver el proyecto únicamente como un proyecto de reducción de leña. Pueden ver también, en el 2018 realizamos un estudio para ver el impacto que nosotros teníamos en objetivos de desarrollo sostenible e incidimos en 10 de ellos, siendo, ¿verdad?, los más importantes: el fin de la pobreza, el hambre cero y la acción por el clima. A lo largo de nuestra historia hemos reducido la emisión de más de 4 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Estas, como ya lo van a ver más adelante, tienen que ser acreditadas, ¿verdad?, verificadas y acreditadas por un tercero de Naciones Unidas, y también al final son emitidas por el Gold Standard. Entonces, aquí es sumamente importante el tema de trazabilidad, confianza de datos, y fue algo que ha sido clave para nosotros para poderlo lograr. Otro número interesante, a pesar de que estamos en una región con una tasa de desempleo alta o una tasa de desempleo informal alta, nosotros generamos alrededor de 230 empleos entre directos e indirectos. Tenemos cerca de 26 microempresas, quienes son los encargados de proveer no solo mano de obra calificada, sino también piezas y partes. Y para cada país en el que trabajamos, se busca y se desarrolla una cadena de suministros en cada uno de los países. Eso también es parte fundamental de la filosofía del Proyecto Mirador, que a donde vamos creamos oportunidades. Por último, visitamos cerca de 300 comunidades al año, y todas esas están rastreadas y monitoreadas gracias a nuestro sistema de bases de datos. Siguiente. Okay. Ahora, esta es la imagen final del cambio que nosotros realizamos. Son cosas que es muy difícil ponerlas en un informe, es muy difícil ponerlas en números, pero que una fotografía nos hace verlo simple y sencillamente: la transición de un fogón tradicional hacia una estufa 2x3. Algo que nos enorgullece es que en los últimos años, en los últimos 20 años, en promedio hemos cambiado la vida de 50 familias al día con la construcción de nuestras estufas, financiadas por la venta de créditos de carbono en el mercado voluntario. Gracias por estar aquí y los dejo con mi compañero Renier. Muchas gracias, Rafael. Como pueden ver, son 360,000 estufas. Cada estufa se le aplican una diversa cantidad de encuestas, y en algunas ocasiones puede parecer abrumador ver miles de números de datos apilados, miles de encuestas recolectadas. Se vuelve en cierta forma ofuscante poder analizar esa información, por lo que nosotros en Proyecto Mirador hemos ideado diversas formas en las que podemos analizar esa información para que sea en cierta forma más amigable. Y es de eso de lo que les quiero hablar el día de hoy, de todas las herramientas tecnológicas que hemos desarrollado para poder visualizar al final la información que necesitamos
poder ver o poder llevar a las distintas áreas. Entonces, para llegar a eso, me gustaría platicarles un poco de la historia en cuanto al área de tecnología de Proyecto Mirador. Y es que durante los inicios, como platicaba Rafael, empezamos con muy pocas estufas, construyendo poco. Luego fue creciendo hasta que llegamos a hacer quizás unas 100 estufas por mes. Y durante ese periodo todos los datos eran recolectados en papel. Ahí podemos ver en la imagen superior izquierda que tenemos unos listados de clientes con su información general. Aplicábamos en ese momento ciertos tipos de encuesta de seguimiento para saber si la estufa estaba en funcionamiento o qué había sucedido con cada estufa. Y toda esa información, aparte que la podíamos enviar por correo electrónico, unas hojas de Excel, pero el respaldo lo estábamos enviando en cajas a través de FedEx, y todas esas cajas eran enviadas a nuestra oficina en California y ellos se encargaban de hacer control de calidad y de postear toda esa información. Luego, más adelante, cuando comenzamos el uso de Salesforce, incorporamos unos dispositivos GPS, Garmin E-Trex 20, que el fin de esos dispositivos es para uso deportivo o para las personas que les gusta hacer senderismo. Y con esos dispositivos comenzamos a recolectar coordenadas de nuestros clientes. La precisión andaba entre 25 y 50 metros, no era tan precisos como los smartphones que tenemos hoy en día. Cada dispositivo tenía un valor aproximadamente de unos $300 y andábamos como unos 20 aparatos de esos en campo. Y luego los puntos había que descargarlos a unas laptops Lenovo que teníamos, luego postearlos al sistema, y habían casos en los que teníamos mucho margen de error, ya que no se puede estar debajo de un árbol, no se podía estar dentro de una casa y recolectar la coordenada porque no era tan preciso el sistema, hasta que aproximadamente entre el 2008 y 2009 se vio la llegada de los iPhone. Nosotros también comenzamos a tratar de recolectar datos en campo utilizando iPhone. Utilizábamos en ese tiempo una app que se llamaba Salesforce Classic, ahora está descontinuada. Y en el país únicamente existían 8 iPhone para esa fecha del 2008. Pues nuestros jefes fueron a una de las tiendas que los distribuía y compramos los 8 que había en el país para poder iniciar con esta aventura de recolectar datos en campo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver la estructura de IT que hemos ideado inicialmente y la hemos estado mejorando. Como columna vertebral tenemos la plataforma de Salesforce, que es bastante robusta. Tenemos TaroWorks conectado a Salesforce, que nos permite recolectar todos los datos de campo. Todo lo que viene de campo es recolectado a través de Salesforce, de TaroWorks, sincronizado a Salesforce. Y luego, a partir de ahí, tenemos una serie de herramientas que hemos desarrollado en Proyecto Mirador para que nos ayuden a facilitar el análisis y la visualización de datos. Como podemos ver ahí en la parte principal es lo que se llama el de instalación, que viene siendo como debajo de la división política de cada país. Por ejemplo, nosotros estructuramos la información de la siguiente forma. Tenemos país, departamento, municipio. La pieza más pequeña de información es aldea, y dentro de aldea tenemos algo que se llama el de instalación, que es cuando se crea una instalación de estufas dentro de una aldea, y lo tenemos a nivel de detalle porque en una aldea puede haber más de una instalación, pueden haber 2, 5, 10 y a lo largo de los años pueden haber más. Debajo de la aldea de instalación tenemos lo que son las cuentas, que es el objeto donde se registra la estufa. Lo manejamos como cuenta porque así se llama el objeto dentro de Salesforce, no hemos querido cambiarle el nombre y de esa forma lo identificamos. Pero cuando nos referimos a una cuenta, bien puede ser un cliente o bien puede ser una estufa. O sea, es cualquiera de los dos, o cliente o estufa, pero todo eso se registra
En ese objeto, ahí mismo registramos lo que son coordenadas GPS, registramos casos y todos los distintos tipos de encuestas que llegamos a aplicar, que más adelante lo voy a mencionar un poco más en detalle. Y luego tenemos los distintos tipos de usuario que están conectados al sistema. Tenemos lo que son inspectores, que es la persona que hace el primer acercamiento a la casa para saber si el cliente cumple con los requisitos o no para instalar una estufa. Tenemos los técnicos, que son las personas que están capacitadas o que están certificadas para instalar una estufa en una determinada casa. Están los ejecutores, que son grupos o, digamos, contratistas que tienen un equipo de personas y que se dedican a instalar estufas en una determinada zona. Tenemos nuestros supervisores, que son los que aplican las encuestas y van a revisar que todo el trabajo se haya hecho de acuerdo a los estándares de calidad que tenemos definidos en Proyecto Mirador. Tenemos lo que son los jefes de equipo y, por último, personal de oficina. En total tenemos aproximadamente unos 100 usuarios en campo, tenemos unas 30 personas en oficina que están consumiendo datos directamente del sistema. Entonces, en la siguiente diapositiva, si puedes pasar a la siguiente. Ok, gracias, Gabriela. En esta diapositiva tenemos 4 etapas en las que se recolecta la información. Lo hacemos en diversas etapas, uno para llevar el orden y la otra es para no cargar demasiado a una sola área y hacerla como responsable de recolectar toda la información. Entonces, el inspector, como mencionaba antes, que es la primera persona que hace el acercamiento a una casa, lo que hace es que recolecta los datos generales del cliente, es decir, la persona que está interesada en que se le construya una estufa. Los datos que recolecta son las generales de una persona, por nombre completo, número de documento de identificación, dirección, cuántos habitantes hay en la casa, referencias para llegar a esa casa. Se recolectan las coordenadas geográficas de TaroWorks y esto hay un punto muy interesante aquí, que con dispositivos de gama media que hemos comprado, digamos, son unos smartphones de Samsung de gama media, podemos llegar a obtener coordenadas geográficas con un margen de error de entre 5 y 10 metros, que es mucho más preciso que el dispositivo Garmin que estaba mencionando anteriormente. También podemos recolectar la fotografía del fogón tradicional que están utilizando actualmente, que es el fogón que va a ser reemplazado por una de nuestras estufas. Y también tomamos una fotografía de la ficha que llena el inspector para tener un respaldo de cómo se dejó definido, que es esa imagen que pueden ver ahí abajo, que es un papel donde se llenan las generales del cliente. Hay un croquis de la cocina y la ubicación que el inspector autoriza para la estufa. Y está también la fotografía del cliente y que se compromete a destruir el fogón tradicional y quedarse con una estufa mejorada, porque sabemos que va a traer beneficios para la salud de nuestro cliente. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, en la parte de los datos recolectados del técnico, este es otro tipo de formulario dentro de TaroWorks. El técnico lo que hace es activar la estufa. Una vez que el inspector aprobó la construcción, el técnico llega a la casa, construye la estufa y la activa. Nosotros, por activar, es cambiar de estado una serie de registros. Por ejemplo, se selecciona nuevamente la cuenta del cliente, se cambia el estado de la estufa de construcción programada a construcción completa, se define la fecha de activación, que es la fecha del día, se carga una fotografía de la estufa recientemente construida y también de la chimenea para evaluar que la construcción tenga calidad, y se recolectan nuevamente las coordenadas geográficas. Si se fijan, anteriormente se recolectaron coordenadas geográficas cuando llegó el inspector, se recolecta ahora cuando llegó el técnico, y esto es para poder hacer cruce de la información y ver cuánto es la distancia entre el punto donde construyó la estufa el técnico y el punto donde fue realizada la inspección. Hacemos cruce de información para garantizar que no se activó una estufa de otra casa, sino que la que correspondía.
En la siguiente diapositiva, la parte del supervisor, una vez que la estufa ha sido construida, se realizan 3 visitas. La primera es al mes de la construcción, la segunda es 7 meses después y la tercera es 14 meses después. La primera visita nos garantiza la calidad de la construcción y se evalúa el detalle y se evalúa el funcionamiento de la estufa. Y se aplica una encuesta de mantenimiento en cada una de las visitas que mencioné. También tenemos una encuesta que se realiza cada 100 casas, es decir, si enviamos un supervisor a una determinada zona, a la casa número 100 que se encuentre, realiza una encuesta, aparte de la encuesta de mantenimiento, es una encuesta especial para saber el desempeño de la estufa. Tenemos también encuestas de línea base que estamos realizando cada cierto periodo de tiempo. Tenemos encuestas de KPT, que significa Kitchen Performance Test, que es para saber el desempeño o el consumo de leña que está teniendo una estufa. Tenemos encuestas de TA también, que son de tasas de abandono. Aplicamos de forma aleatoria estas encuestas para verificar el porcentaje de abandono que tienen las estufas de acuerdo a cada rango de edad. Tenemos las encuestas de verificación también, que son las encuestas que realizan auditores internacionales para verificar que la información que nosotros presentamos sea correcta. Y también tenemos unas encuestas internas de calidad que son de ejecutor y supervisor, que es para evaluar nuestro propio personal y su desempeño y garantizar también que ellos han tenido una buena capacitación y están dando una buena imagen ante nuestros clientes o beneficiarios. Tenemos formularios dentro de TaroWorks que son para corregir cuentas y también tenemos la opción de poder crear casos completamente offline. Es decir, tengo un supervisor en campo, encuentra un caso, crea los datos del caso y sin necesidad de sincronizar la información puede cerrar el caso. Por ejemplo, si encuentra un desperfecto en una estufa, puede documentarlo, solucionar el problema y dar por finalizado el caso, y de esa forma nosotros tenemos un reporte y tenemos un seguimiento de todas las reparaciones que se van haciendo en campo. Luego, en la siguiente diapositiva tenemos la última parte, que es la de la oficina, que la oficina se encarga del monitoreo constante de los datos que se van sincronizando. Ellos están encargados de monitorizar, depurar y de corregir cualquier error de digitación de la información. Y esto se hace en oficina para garantizar la calidad de la información. Hacemos también un seguimiento de los supervisores en campo. En la oficina se generan mapas, como pueden ver en la imagen de abajo, para visualizar qué casas se han visitado, cuáles no, dónde hay estufas destruidas. Todo eso lo podemos ver ya que tenemos las coordenadas y tenemos la información que hemos recibido de las encuestas. Y ahí mismo podemos generar lo que son dashboard y reportes para poder ver los datos ya sumarizados o poder ver resúmenes de datos. Y vale la pena mencionar a este punto que digamos que el 95% de la información que nosotros tenemos en nuestro sistema es recolectado con TaroWorks. Luego hay un pequeño porcentaje, por ejemplo, que son la parte que nosotros le llamamos proceso, que es la recolección de comentarios, sugerencias, recomendaciones por parte de nuestros clientes. Lo registramos directamente en Salesforce, ya que lo recibimos a través de llamadas o a través de correo electrónico. También recibimos lo que es solicitudes o comentarios por parte de nuestros clientes a través de WhatsApp. Tenemos Salesforce integrado con WhatsApp y se le envían mensajes a nuestros clientes sobre el mantenimiento de las estufas y ellos nos responden si está funcionando o no. Y todos estos datos que les menciono son muy importantes porque son los que nosotros reportamos para posteriormente ser sometidos a Gold Standard para su respectiva aprobación. Y ahora viene en la siguiente diapositiva la parte interesante, que es después de todas estas piezas de información que hemos recolectado, cómo comenzamos a implementar piezas de tecnología que nos ayudan a mejorar nuestro trabajo. Por ejemplo,
tenemos desde hace un par de años implementado el uso de inteligencia artificial. Utilizamos dentro de Salesforce una herramienta que se llama Einstein Prediction Builder, que alimentamos la inteligencia artificial con todos los datos que tenemos en nuestra base de datos. El sistema de inteligencia artificial hace un análisis de todas las variables que están involucradas en el proceso y nos da una predicción de si yo debo realizar la visita de 7 meses o no. Hay una ponderación probabilística entre 0 y 100%, siendo 100% la mayor probabilidad de que una estufa sea destruida y por ende que la tengo que visitar, y 0 que tiene muy poca probabilidad. Entonces hemos tratado de enfocar nuestra fuerza de supervisión solamente en aquellas estufas que corren el riesgo de ser destruidas. También hemos implementado el uso de Google Vision, que es una API de Google que me permite enviarle la fotografía del documento nacional de identificación y Google me devuelve lo que es los datos que están comprendidos dentro del código MRZ, que es el que está marcado ahí en un recuadro azul. Me devuelve el nombre completo y el número de identificación de nuestros clientes, y eso es para evitar errores de digitación de información. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, tenemos lo que les platicaba al principio, otras formas de visualizar la información. Por ejemplo, tenemos esta herramienta que se llama Mirador TV, que fue desarrollada por nosotros en Proyecto Mirador, que me permite visualizar como una especie de dashboard interactivo en tiempo real en un televisor Smart TV con el sistema operativo Android TV o Google TV, y me permite ver datos, por ejemplo, la construcción diaria, construcción semanal, por mes, por año. Ahí podemos ver que llevamos casi 19,000 estufas al momento de que se hizo la captura, que fue el 20 de abril del año pasado. Este año tenemos otros datos, pero de igual forma tenemos gráficos de cómo van avanzando los equipos de construcción. Podemos ver las fotografías. Estas fotografías se van mostrando de forma aleatoria, las fotografías que son recolectadas cada día en campo. Es decir, podemos ver lo que están recolectando nuestros supervisores, las estufas que están construyendo nuestros técnicos casi en tiempo real. Podemos ver también en la parte inferior, es como una marquesina donde van mostrándose todos los mensajes que recibimos por parte de nuestros clientes, mensajes de agradecimiento o de solicitando apoyo, y esto es otra forma de poder ver la información sin que sea como agobiante, ¿no? Estar solo viendo mensajes fila tras fila. Del lado derecho tenemos también otra aplicación que se llama Mirador Go, que la hemos desarrollado. Es una aplicación sencilla que se conecta a Salesforce y nos permite visualizar también para cada uno de nuestro personal en campo cuántas estufas ha construido, cuántas estufas ha inspeccionado, cuántas encuestas ha realizado, y también nos da la funcionalidad de poder buscar en la base de datos en vivo un cliente específico, porque sucede que en nuestra aplicación en TaroWorks, algunas ocasiones llevan una carga de 1000 clientes que tienen que visitar durante el mes, y en el camino se encuentran otra estufa que necesita apoyo o ayuda, y la aplicación nos permite buscar una cuenta que no está dentro de la carga de trabajo para poder proporcionar asistencia. En la siguiente diapositiva tenemos otra herramienta que hemos desarrollado, que esta la hicimos integrada con TaroWorks, que TaroWorks tiene esa ventaja que nos permite conectar otras herramientas a la base de datos, descargar la información que ha sido asignada, digamos, para carga de trabajo de cada supervisor, y podemos generar KML de forma masiva. Es decir, si a un supervisor yo le asigno que va a visitar 30 aldeas, yo puedo generar los 30 KML en un archivo distinto, enviárselo al supervisor para que pueda ubicar a nuestros clientes en campo. También la herramienta nos permite descargar fotografías de forma masiva de Salesforce, es decir, todas las fotografías que se van tomando desde la aplicación de TaroWorks las puedo descargar otra vez de forma rápida. Y también esta herramienta es la que utilizamos para hacer
un muestreo aleatorio. Es decir, seleccionamos una determinada zona y pedimos que nos haga una selección aleatoria de 300 clientes, por ejemplo, y con eso nosotros aplicamos las encuestas de verificación. Y por último, en la siguiente diapositiva tenemos lo que es una galería de fotografías. ¿Y por qué decidimos hacer esta galería? Porque, por ejemplo, en los 4 puntos que yo les mencioné anteriormente, donde se recolectan distintas piezas de información. En cada una se van recolectando fotografías. Tenemos fotografías de la inspección, de la construcción de la estufa, de cada una de las encuestas aplicadas, de los casos. Y decidimos crear una galería donde yo puedo buscar el nombre de un cliente o el nombre de una aldea, por ejemplo, y me devuelve absolutamente todas las fotografías que han sido recolectadas. Y yo puedo verificar visualmente si hay algo, si ha sucedido algo con la estufa, que es mucho más fácil que ver solamente los datos. Y de seguro se han de preguntar que por qué tantas piezas de software, por qué tantas herramientas informáticas tenemos, pero todo esto es con el fin de garantizar que la información que hemos recolectado en campo cumpla con los estándares necesarios para ser enviados a Sajoma. Y aquí es donde lo dejo con nuestro amigo Iván, que les va a platicar el siguiente paso. Gracias, Reinieri. Y brevemente, como una introducción general, Sajoma es una empresa, como lo mencionaba al inicio, de consultoría técnica que busca ayudar a organizaciones que están interesadas en el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones para que puedan participar en los mercados principalmente voluntarios de carbono a través de la certificación, por ejemplo, de estándares como Gold Standard. Y lo que quiero compartirles esta mañana incluye la perspectiva general del proceso de certificación de un proyecto como el de Mirador en el estándar de Gold Standard. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos el ciclo general de certificación. La certificación incluye una serie de pasos ordenados para poder asegurar que los proyectos se adhieren a criterios y a requisitos que precisamente pueden demostrar el impacto de reducción de emisiones, además otros beneficios al desarrollo sostenible. Específicamente Gold Standard tiene esta peculiaridad que además de certificar la reducción de emisiones, está enfocada en certificar el impacto y las contribuciones que una actividad tiene a otros indicadores de desarrollo sostenible. Como lo comentaba Rafael al inicio, Proyecto Mirador ha identificado un impacto positivo en 10 de los objetivos de desarrollo sostenible, además de del impacto a la acción climática. Entonces, Gold Standard tiene metodologías y criterios que forman parte de la certificación que involucra una serie de consideraciones desde el diseño hasta la implementación y la operación del proyecto. Aquí brevemente vemos cómo, pues bueno, desde el inicio del proyecto, desde la concepción del proyecto, hay que asegurarse, identificar que el proyecto pueda ser factible. Es decir, se revisan los criterios de elegibilidad del estándar y los criterios de aplicabilidad de una metodología. Más adelante vamos a ver algunas consideraciones de la metodología específica que Gold Standard tiene para proyectos de estufas mejoradas, pero hay que concebir el proyecto para asegurar su factibilidad. Después hay que elaborar una consulta pública. Uno de los requisitos que Gold Standard tiene como distintivo es un proceso de socialización exhaustivo en donde se comparte con las partes interesadas información, detalles sobre el proyecto y se realizan diferentes instancias de eventos y de acercamientos para asegurar que todas las personas que tienen interés y que potencialmente pueden ser impactadas por el proyecto reciben detalles específicos y tienen la oportunidad de compartir su opinión.
Aquí es en donde también se empiezan a trabajar los documentos preliminares del proyecto. Hay un documento que se llama el documento de diseño del proyecto, o en inglés Project Design Document, o PDD por sus siglas en inglés, que resume todas estas, toda esta información y todos estos datos de en qué consiste el proyecto, en dónde está, cómo es que cubre los requisitos del estándar y de la metodología, y cuál es la línea base que ha identificado, cuál es la actividad de proyecto que va a implementar y cuáles son las consideraciones específicas para el monitoreo. Después se somete esto al estándar para asegurar que tenga la entrada formal en el proceso de certificación. A esto se le llama listing. Después tenemos una segunda ronda de consultas públicas en donde el resultado de la primera se reporta para que alguien que no haya tenido oportunidad de participar en la primera pueda tal vez participar en la segunda, o alguien que recibió información en este primer paso y después de digerir la información recibida pueda tal vez aportar comentarios o retroalimentación adicional. Y en este paso es en donde comúnmente se implementan las encuestas de línea base, las encuestas sobre las cuales se demuestra que hay un escenario en donde hay una emisión de gases de efecto invernadero que posteriormente con el proyecto se busca reducir. Y parte de esto es lo que compartían Rafael y Rainieri, en donde se va a campo identificando los potenciales usuarios que, por ejemplo, para el caso de Proyecto Mirador, utilizan un fogón tradicional y que tienen un perfil específico que los hace elegibles para que puedan sustituirlo por un fogón mejorado, específicamente el modelo 2x3 de Proyecto Mirador, que tiene características específicas que aseguran una reducción en el consumo de leña, además de por tener este diseño con una cámara de combustión, una plancha y una chimenea, desplazan hacia el exterior de la vivienda el humo que generalmente se concentra en el interior por el uso de fogones tradicionales. Entonces, aquí es en donde toda esta recolección de datos empieza a ser relevante, porque hay que justificar que realmente los usuarios que se agregan al proyecto tienen este escenario en donde tienen emisiones que van a ser reducidas. De otra forma, pues no podrían certificarse los proyectos. Y esto es importante porque del nivel de detalle y de la administración y manejo de estos datos depende también las etapas subsecuentes. Los resultados de las encuestas de línea base, de las encuestas del proyecto y de los KPTs, lo que mencionaba Rainieri, los Kitchen Performance Test, que son los estudios en campo en donde se realiza un pesaje para determinar la cantidad de leña que se consume antes y después y se compara para determinar cuál es la reducción en el consumo del combustible, tienen que reportarse de manera detallada y exhaustiva. Y partiendo de estos datos se realizan los cálculos de reducción de emisiones. También más adelante vamos a ver de manera general cómo es que se determinan estos cálculos de reducción de emisiones. Y posteriormente tenemos una auditoría de validación por un tercero independiente acreditado que va a campo y revisa que todos estos datos que se han recolectado, que la realización de las consultas públicas y que todos los requisitos que tiene Gold Standard realmente estén alineados con la literatura del estándar, y realiza una auditoría que se llama validación y emite un reporte en donde resume cómo es que ellos han validado que esa información cumple los criterios del estándar. Posteriormente viene una etapa de revisión por Gold Standard, es una segunda instancia de revisión técnica en donde Gold Standard con su personal técnico a través de una organización hermana que se llama SustainCert
realizan un escrutinio técnico tanto del desempeño de los auditores en la validación como del proyecto. Y si todo es aprobado, entonces el proyecto queda certificado. Eso no significa que ya tengamos créditos de carbono, significa que el proyecto está autorizado para empezar las verificaciones periódicas y el monitoreo para reclamar los créditos de carbono correspondientes. Y es aquí en donde de nuevo se realizan encuestas de seguimiento. Como lo mencionaba Rainieri, Proyecto Mirador realiza una serie de encuestas que tienen el objetivo de recolectar información, por ejemplo, específica del desempeño del proyecto, cuántas estufas de las que fueron instaladas continúan en operación, cuál es la información que se va a recolectar respecto al ahorro de tiempo por la disminución en el consumo de combustible, cómo están tal vez utilizando los recursos ahorrados porque ahora compran menos leña y están teniendo un ahorro monetario. Y entonces todas esas preguntas que se realizan a través de las encuestas de monitoreo periódicas también implican un manejo y una administración de los datos que ya veíamos en la parte anterior con Rainieri, que ameritan incorporar herramientas que puedan ayudarnos a manejar todos estos volúmenes de información. Aunque no todos los proyectos tienen una escala tan grande como Proyecto Mirador, de todas formas, si un proyecto tiene 1000 estufas, manejar un cuestionario que tiene 20 preguntas por cada uno de los usuarios, pues ya se convierte en información considerable que manejarla de una manera poco tecnológica podría no ser lo mejor. Y como veíamos al principio en la historia de Mirador, pues tener esta documentación en papel en algún momento se convierte en algo insostenible. Entonces, bueno, la administración de la información y los datos, sobre todo en los procesos de monitoreo, porque estos pasos en donde se realizan encuestas anuales periódicas que demuestren cuál es el nivel de uso de las estufas, hay que hacerlo anualmente como parte de los requisitos del estándar. Y también hay que realizar de manera periódica los Kitchen Performance Test, estas mediciones en campo para asegurar cuál es el nivel de consumo y ahorro que tienen los dispositivos. Por ejemplo, si una estufa ya ha operado por 4 años, sería razonable que tal vez el ahorro no sea idéntico a una estufa recién instalada y nueva. Entonces, Gold Standard también como parte de sus requisitos exige que cada grupo de edad de las estufas sea monitoreado de manera periódica para asignar un consumo y un ahorro específico por grupo de edades. Entonces, esto también amerita una logística y un manejo de datos que se vuelve bastante abrumador, y para eso precisamente se pueden encontrar herramientas tecnológicas que ayuden a vincular todos estos datos, desde la creación de los cuestionarios que se van a aplicar en campo, como la recolección, procesamiento y reporte de todos esos datos de una manera ordenada. Además, bueno, este paso de certificación también incluye una auditoría por un tercero independiente acreditado que verifica que todos estos datos reportados realmente tengan un nivel de confiabilidad para poder confirmar que se han reducido emisiones. Y posteriormente viene un paso parecido al que vimos anteriormente. El auditor emite un reporte explicando cómo es que el proyecto cumple todos los requisitos de monitoreo, y esto es revisado a su vez por un escrutinio técnico de Gold Standard, en donde después de confirmar que tanto lo del reporte de verificación como todos los datos reportados de monitoreo son completos y confiables y cumplen con los requisitos del estándar, entonces se emiten los créditos de carbono. Y al final, este proceso que yo he explicado en 5 o 6 minutos
en la vida real puede tomar entre 12 meses hasta 1 año y medio y un poco más, desde la concepción del proyecto hasta emitir los créditos. Entonces, vemos que, bueno, el proceso de certificación para poder generar créditos de carbono no es algo inmediato, no es algo que se pueda tomar a la ligera y hay que realmente hacer un trabajo de diseño y de administración de todos estos pasos, incluidos lo que tiene que ver con el manejo de datos y el despliegue de esfuerzos para poder coordinar todas las actividades que están implicadas en el proceso de certificación. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Como lo decía, bueno, Gold Standard exige que se apliquen metodologías específicas para poder cuantificar cuáles son las reducciones de emisiones sobre los cuales se van a emitir los créditos de carbono. Específicamente, Gold Standard tiene una metodología bastante popular para cocinas mejoradas. Y esta metodología, Emissions, From Cooking and Heating, Technologies and Practices to Displace Decentralized Thermal Energy Consumption. Un poco largo el título, pero bueno, está enfocado precisamente a la introducción de tecnología como la de la estufa 2x3, que desplaza tecnología convencional y busca reducir el consumo de combustible. Y en esta parte de la pantalla, en la parte derecha de la pantalla, perdón, vemos la ecuación principal sobre la cual se basa el cálculo de reducción de emisiones. No los quiero tampoco abrumar y no es como el enfoque técnico del webinar. Simplemente lo que quiero enfatizar es que aquí vemos elementos que incluyen precisamente datos que se recolectan de la manera en la que escuchamos la explicación anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos que incluir la tasa de uso de los proyectos. Si yo 100 estufas y a la vuelta de 1 año tal vez yo solo tengo 80, entonces yo solo puedo reclamar las reducciones que generan esas 80, que se demuestra a través de un muestreo estadístico, representativo y aleatorio que están en uso. Entonces, aquí tenemos un dato bastante sensible. Después tenemos el dato de abajo que es Specific Fuel Savings. El ahorro específico de combustible tiene que ver con esta información que viene de los CAPE tests, de los Kitchen Performance Tests, de la medición de la cantidad de leña que se consumía antes y después para cada grupo de edad, como lo explicaba. Y entonces esto nos ayuda a construir un cálculo que hace consideraciones específicas de la implementación y desempeño de los proyectos para poder determinar cuál es el volumen de créditos de carbono que vamos a reclamar y que Gold Standard va a corroborar que realmente están teniendo. Luego, toda esta información se recolecta y pasa a través de un análisis. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Vemos que todos estos datos están encaminados a diferentes propósitos. Como lo explicaba Rafael, Proyecto Mirador ha tenido un gran impacto, pero no es basado en anécdotas, sino en datos que tienen que ser recolectados, monitoreados, reportados y verificados para realmente corroborar que esos datos pueden demostrar el verdadero impacto que ha tenido el proyecto. La metodología de Gold Standard específicamente pide recolectar estos campos mínimos de información. No significa que estos sean los únicos campos que se recolectan como parte de la base de datos de usuarios. Como lo veíamos con la explicación que dio Reinieri, Proyecto Mirador hace recolección mucho más exhaustiva de muchos datos porque tiene la necesidad de reportar muchos más parámetros. Entonces, entre más contribuciones quiere demostrar un proyecto, más datos hay que recolectar. Pero al final necesitamos datos que puedan cumplir lo mínimo esencial de la metodología que incluyen la fecha de instalación de la estufa,
el área geográfica, es decir, una ubicación de municipio, estado, aldea, departamento, dependiendo de la división política, geopolítica que tenga cada país. Por ejemplo, Reinieri nos explicaba cómo está dividido en diferentes niveles de departamento, municipalidad, aldea, para Proyecto Mirador. El modelo de estufa, si es que se tienen diferentes modelos en un mismo proyecto. El nombre del usuario, que para Proyecto Mirador lo están capturando específicamente con esta herramienta de Google, que permite leer los datos directamente de el DNI de la identificación de las personas, el número de teléfono si es que aplica y la dirección o coordenadas GPS, que también Reinieri nos explicó cómo ha evolucionado la recolección de estos puntos, porque después hay necesidad de regresar a esos puntos. Como la mayoría de los usuarios de este tipo de proyectos se concentran en las áreas rurales, muchas de estas casas no tienen una dirección como en las ciudades, en donde se puede referir una colonia, una calle y un número y referencias puntuales, sino que en la mayoría de las ocasiones, pues lo único que vemos es un camino no pavimentado y una serie de brechas que hay que pues averiguar cómo seguirlas para llegar al domicilio. Entonces, la ubicación lo más precisa posible de las coordenadas GPS ayuda a la identificación de los usuarios, porque después de instalar la estufa, como lo mencionaba Reinieri, hay que regresar. Específicamente, Proyecto Mirador regresa en diferentes instancias, además de la selección aleatoria para el monitoreo periódico y la visita también aleatoria como parte de las verificaciones que se realizan de manera anual. Entonces, todos estos datos que tienen que recolectarse buscan satisfacer los requisitos de la metodología. Además, como lo mencionaba, las encuestas de uso tienen que aplicarse por edad de la tecnología. El Proyecto Mirador tiene una vida útil, la estufa de Proyecto Mirador tiene una vida útil de 6 años. Es decir, tenemos 6 grupos de edad y para cada uno hay que realizar un muestreo específico. Igual los KPTs, que son los pesajes de combustible, tanto de línea base como del proyecto, hay que hacerlo por edades. Entonces tenemos ya una cantidad de requisitos que exige una administración de la data. Necesitamos además generar respaldos. Yo recuerdo una ocasión hace probablemente unos 15 años o más que visitaba un proyecto de cocinas mejoradas en Indonesia y en ese tiempo los registros del proyecto se llevaban en papel y estábamos revisando en un restaurante los registros de este proyecto y cuando terminamos de comer olvidamos los registros en una caja en el restaurante. A medio camino nos acordamos y regresamos. En esa ocasión, afortunadamente, en el restaurante nos guardaron la caja, pero si hubiéramos perdido esos documentos, hubiéramos perdido el proyecto prácticamente, porque en ese momento esa era la única fuente de datos. Entonces hay que generar respaldos razonables para poder tener información redundante. Además, hay que hacer una serie de análisis para poder organizar esta información que finalmente se va a reportar. Hay que adoptar un formato específico para que todos los datos recolectados y analizados puedan ser reportados de una manera que primero esté alineada a los requisitos del estándar, que sea entendible y que esté organizada, porque lo van a revisar. Bueno, nosotros como asesor técnico de Mirador también hacemos un procesamiento y revisión de los datos. También los auditores hacen una revisión de estos reportes y los revisores de Gold Standard también. Entonces, todo esto tiene que estar organizado de una manera clara, entendible, legible y que sobre todo esté alineado con los requisitos del estándar. Además, hay una serie de actualizaciones que periódicamente se tienen que realizar por los requisitos
que Gold Standard va actualizando de manera periódica. Como vieron, desde el inicio de Proyecto Mirador hasta la actualidad, se han incorporado una serie de elementos sofisticados que principalmente han buscado aumentar la credibilidad y la transparencia del proyecto y cumplir los requisitos que Gold Standard ha actualizado a través del tiempo. Los mercados de carbono cada vez se vuelven mucho más críticos y el escrutinio público que hay sobre los proyectos pues amerita actualizaciones para asegurar que todos entienden que el impacto de estos proyectos puede ser trazable, puede ser medido de una manera creíble. Entonces, en eso también implica mucho el éxito de los proyectos, en administrar de una manera inteligente los datos y la información y reportarla de una manera consistente para favorecer la transparencia, la credibilidad y poder satisfacer estas inquietudes que existen de los mercados de carbono. La siguiente, por favor, para ir abordando algunos temas que también se vuelven relevantes. Como lo mencionaba, pues los proyectos son sujetos de una serie de escrutinio público. Tenemos las auditorías de validación y verificación en donde auditores capacitados y entrenados visitan el proyecto y hacen una revisión tanto de escritorio como en sitio para corroborar que todos los datos reportados son reales, verificables, precisos y que el nivel de aseguramiento de su reporte de auditoría realmente cumple con los criterios de un estándar. Posteriormente, Gold Standard hace un escrutinio técnico que revisa, como lo mencionaba, el desempeño de la validación y la verificación y además vuelve a revisar todos los documentos del proyecto. Entonces, esta, digamos, doble revisión asegura que la información realmente sea confiable. Y entre mejores elementos se tengan para poder reportar los datos de manera organizada y poderlos trazar desde su origen hasta los reportes que se envían a Gold Standard, se puede tener una mejor forma de abordar la certificación. La certificación de carbono es algo pues tedioso, requiere tiempo como lo explicaba al inicio, entonces sí necesitamos apoyarnos de elementos que ayuden a poder enfrentar este tipo de escrutinio técnico. Por último, tenemos pues un escrutinio público. Específicamente Gold Standard exige que un número mínimo de documentos y de información sea hecho público, es decir, cualquier persona puede revisar detalles, por ejemplo, de Proyecto Mirador, para poder entender cuál ha sido el desarrollo de la implementación y la operación del proyecto, cuáles son los reportes de monitoreo y el desempeño que ha tenido el Proyecto Mirador. Entonces, esto también forma parte de un escrutinio público en donde pues no podemos tomarlo a la ligera. Si alguien va a estar revisando de manera periódica para asegurar que, bueno, con la transparencia mínima requerida en estos mercados, se cumplen las medidas de credibilidad, pues tenemos que mantener esto en control, administrando toda la información que se reporte. Y esto ha sido como aumentando. Ya mencionaba que hay actualizaciones periódicas del estándar, hay cada vez más requisitos. La transparencia es algo que últimamente ha jugado un papel indispensable, ya que los mercados de carbono han elevado como los principios de transparencia a algo crítico y hay que pues cumplir con esa exigencia para poder continuar siendo relevantes en el mercado. También hay otras exigencias que hay que tener en mente. Por ejemplo, realizar todas estas encuestas y todo este despliegue en campo no es sencillo. Desde las condiciones de clima, por ejemplo, en muchos países hay temporadas intensas de lluvia, en donde transitar por ciertos caminos es peligroso o no es viable. Entonces, desde esas consideraciones para anticipar el mejor momento en el que se puedan realizar todos estos estudios de campo hay que contemplarlo. También la seguridad y el ambiente político en muchos países pues
por ejemplo, cuando hay elecciones o cuando hay algún disturbio que pueda afectar la seguridad, pues también como muchos de los proyectos suceden en caminos aislados, pues hay que anticipar esas cuestiones. Además, el manejo de toda esta información implica una cuestión de privacidad de los usuarios. Proyecto Mirador y los usuarios tienen un entendimiento firmado, discutido y consensuado para poder realizar un monitoreo. Y eso está cubierto a través de una serie de explicaciones y socializaciones que, además de las consultas públicas generales, Proyecto Mirador realiza para asegurar que la administración de estos datos es con consentimiento de los usuarios. Pero además el manejo en cuanto al procesamiento, análisis y reporte también exige una discreción porque son datos sensibles de los usuarios. Y al final, pues tenemos que recordar que todos estos requisitos están en el contexto de los mercados voluntarios de carbono. Y estos son mercados dinámicos que constantemente están evolucionando y tenemos que pues tener en claro que hay probablemente más requisitos que vamos a tener que ir cumpliendo y hay que saberse adaptar a esas nuevas exigencias de los mercados. De hecho, como lo mencionaba, muchos de los cambios tecnológicos que progresivamente fueron incorporando en Proyecto Mirador obedecen a exigencias del mercado. Y esto es algo que pues probablemente no va a cambiar. Cada vez vemos la integración de elementos más sofisticados. De hecho, ahora hay una tendencia hacia algo que se llama digitalización de los procesos de monitoreo, reporte y verificación, en donde pues cada vez más pueda haber esta habilidad de revisar en lo posible datos en tiempo real y que puedan aportar a la transparencia, a la trazabilidad, a la exactitud y a la precisión. Además que puedan simplificar algunas de las labores de revisión cruzada para asegurar que todos esos datos están cumpliendo requisitos. Entonces, esta parte pues es bastante crítica y bueno, espero que con esto puedan tener un panorama de la forma general en la que un proyecto de perfil social puede encontrar en los mercados de carbono una oportunidad de ingreso para hacer su operación sostenible a lo largo del tiempo, cuando puede entender la manera de abordar estos requisitos. Los mercados de carbono son abrumadores, son dinámicos y son complejos, pero bien usados pueden ser una excelente palanca para el desarrollo de actividades, sobre todo de perfil social, siempre y cuando puedan entender la manera de abordar estos requisitos. Y bueno, espero esto les haya dado un buen panorama de el proceso de certificación y algunas de las consideraciones que hay detrás del desarrollo a la luz de este ejemplo de Proyecto Mirador. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Súper interesante. La verdad, muchísimas gracias a ambos bueno, a los tres, perdón, por la información que nos comparten. Para hacer un poquito de como el resumen o las conclusiones, me parece súper interesante y sí, ¿no? Puede parecer abrumador toda la información que se recolecta y toda la información que se debe de monitorear, ¿no? Si se dieron cuenta, Proyecto Mirador monitorea muchísimas cosas en cuanto a las estufas, la gente, la geolocalización, y bueno, y pareciera ser una tarea casi imposible, no solo recolectar esta data, sino almacenarla y tenerla en un mismo lugar disponible para todos y disponible para el análisis. Y bueno, ya después con todo lo que Iván nos explica que se debe de tener en orden y cómo presentarlo ante Gold Standard, pues se complica un poquito más el proceso. Sin embargo, por eso creo que es súper importante tener las herramientas tecnológicas adecuadas para empezar bien, ¿no? Para nosotros en TaroWorks, en nuestra experiencia, que venimos también somos parte de Grameen Foundation, que es una organización sin fines de lucro,
hemos aprendido mucho a lo largo del camino a través de Grameen y también de nuestros clientes sobre cómo esta parte, este primer paso de recolectar la data y de gestionarla se vuelve justo, ¿no? Esa primer piedrita en el camino hacia esos otros proyectos. Entonces, me encanta el ejemplo. Muchas gracias por compartir cómo utilizan la herramienta. Recuerden que TaroWorks somos ese primer paso, podemos ser ese primer paso, pero también ayudarlos a gestionar sus operaciones, ¿no? A través de, como decía Ranieri, no solo recolectar data, sino también asignar tareas al equipo y monitorear ese trabajo que se hace en campo y que también se debe monitorear y documentar para después presentarlo ante estas instancias o incluso como organizaciones sin fines de lucro en los reportes a donantes, en los reportes a fondeadoras, etcétera. Entonces, bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos solamente una pregunta en el chat y es que ¿cómo verifican el uso de las estufas? ¿Si solo con las encuestas o hay algo más? Aquí, yo creo que Renieri o Rafa nos pueden ayudar. La tomo yo. La metodología únicamente exige para el rango en el que nosotros estamos reclamando créditos, que es menor a la tasa de uso del 90%, únicamente exige encuestas de tasa de abandono, que es una selección aleatoria de una muestra de alrededor mínima de 90 estufas por grupo de edad. Sin embargo, en el pasado, en el año 2021, como una de las mejores prácticas que la metodología también tiene, está el estudio SUMS, que son unos sensores infrarrojos que se instalan en las estufas y estos tienen que estar un mínimo de 90 días en cada una de las estufas tomando lecturas de temperatura cada 4 minutos. Entonces, también corrimos este estudio. Fue un estudio caro, ¿verdad? Porque primero el equipo es caro, lo construyeron en Francia y tocó traerlo hasta Honduras. Segundo, el despliegue es bastante complicada la logística. Hay que estar regresando cada 45 días a descargar información y luego hay que analizarla. Creo que para ese estudio recolectamos más de 1 millón de datos de tomas de temperatura para 257 estufas que fueron la muestra con la que se trabajó. Y lo que pasó cuando analizamos los datos finales fue que se alineaban bastante bien con los datos ya reportados en la encuesta de tasa de abandono. Entonces dejamos de realizarlo porque tenía un costo elevado y las encuestas de tasa de abandono los números eran más conservadores que los obtenidos por el Zoom. Pero sí se puede realizar tanto un estudio con monitoreo, con dispositivos en cada casa o encuestas de uso y mantenimiento. Y creo que Iván está más al día con las últimas actualizaciones que puede tener la metodología sobre este punto. Gracias, Rafael. Bueno, como lo comentas, sí, la metodología, lo mínimo que exige es realizar encuestas de tasa de abandono. Las encuestas, vale la pena mencionar, tienen que cumplir con un mínimo de información. Se tiene que hacer una definición de cuándo se considera una estufa en uso o en desuso. No siempre es tan sencillo llegar a este dato booleano de está en uso sí o no, porque existen consideraciones que solo una vez que alguien va a campo se da cuenta. Por ejemplo, alguien la usa, pero una vez a la semana. Entonces, sí la usa, pero no con el nivel de uso que esperaríamos la utilizara. Entonces, en esos casos, solo como un ejemplo, ¿la consideramos en uso o no en uso? Entonces, hay que hacer una definición para que en el momento de aplicar la encuesta se pueda determinar si se va a considerar como en uso o en desuso. También las condiciones físicas de la estufa. Una estufa puede estar nueva, pero toda empolvada con un abandono evidente, pero las condiciones físicas, pues digamos, están muy bien. Por el contrario, podríamos tener una estufa que está alterada en sus componentes esenciales,
está muy degradada, pero sigue en uso. Entonces, ahí, pues, ¿cómo la clasificamos? Entonces, existen consideraciones más allá de una pregunta de si la uso sí o no. Entonces, las encuestas de monitoreo precisamente incluyen estas consideraciones. Además, que se realizan a través de un muestreo estadístico representativo y aleatorio que determina cuál es el número razonable. Aunque la metodología incluye un mínimo de tamaño de muestra, hay que correr un análisis estadístico para demostrar que es representativo. Y si hay consideraciones, por ejemplo, de distinciones de ubicación geográfica o diferentes modelos que estén en un mismo proyecto, entonces hay que hacer separación de grupos o de clústeres para realizar muestreos específicos. Y entonces, de esta manera todo se vuelve un poquito más sofisticado, pero al final, bueno, las encuestas son probablemente el elemento más común. También, como lo explicó Rafael, se puede hacer un monitoreo a través de la medición puntual de la temperatura y analizando la duración de las curvas de temperatura se define el nivel de uso. Esto es más sofisticado, es más caro y en algunos contextos es bastante complicado cumplir de manera periódica este tipo de seguimiento, pero es posible hacerlo y la metodología también incluye consideraciones específicas como las que mencionaba Rafael. Hay que monitorear de manera continua durante al menos 90 días a través de también una muestra representativa y hay que hacer una definición, básicamente diseñar un algoritmo que defina el análisis de los datos, porque, por ejemplo, para Mirador, la temperatura, como es una estufa de plancha, el enfriamiento, aunque ya no esté en uso para preparar alimentos, puede seguir reportando temperaturas elevadas. Entonces, ¿cómo abordamos esa parte? Entonces, hay que un poco escarbar en tecnicismos para poder definir lapsos de uso que puedan entonces clasificar a través de los rangos de temperatura y tiempo la intensidad de uso. Pero bueno, eso es como la forma más común. A través de encuestas y es posible hacerlo también a través de dispositivos de temperatura. Súper, muchas gracias. Oigan, tenemos un par de preguntitas más, ya nos pasamos de tiempo, pero bueno, creo que son importantes. Hay dos que creo que se conectan, las voy a mencionar. ¿Cómo definieron que la vida útil de la estufa es de años, o sea, se mide por años? Y si hay un tiempo definido para trabajar en una aldea o cuándo dan por terminado el trabajo en una aldea. Creo que también para Rafa y Rinieri. Sí, bueno, primero con lo de los años de la estufa. Por cuestiones de metodología se tienen que dividir en grupos de edad. Nosotros los dividimos 0, 1, 1, 2, 2 a 3, hasta que llegamos a 5 a 6. Ahora, ¿qué pasa? Las tasas de abandono o el porcentaje de estufas que están en uso en cada grupo de edad es diferente y va cambiando con el tiempo. Lo que sucede después del año 6 es que la estufa o las partes de la estufa ya están deterioradas y la cantidad de créditos que se pueden reclamar no hacen sentido con el costo de darle monitoreo y seguimiento y aplicar todo este proceso de la verificación que explicó Iván. Eso hace que no sea viable económicamente para el proyecto reclamar créditos después del año 6. No quiere decir que todas las estufas después de 6 años se mueren, ¿verdad? Hay muchas que siguen siendo utilizadas y pueden llegar, depende del uso y el mantenimiento, incluso a 8 o 10 años en perfectas condiciones, ¿verdad? Pero para el caso específico de nosotros hemos definido la vida útil en ese lapso de tiempo. Y en cuanto a cuándo dejamos de trabajar en una comunidad, generalmente nosotros hacemos hasta 3 intervenciones. En la primera intervención se van todos los que sí creen, en la segunda los que ocupan un poco ver la primera estufa en la comunidad para animarse, y en la última se van los incrédulos. Bueno, siempre queda un porcentaje de personas que no tomó la decisión a tiempo, ¿verdad? Y lo que yo les decía, visitamos 300 comunidades al año en promedio.
Entonces sí estamos pasando de una aldea a otra muy rápido, dependiendo del tamaño de esta también. Súper, muchísimas gracias, Rafael. Y bueno, una última pregunta, creo que esta sí va dirigida a Iván. Rodolfo Díaz quiere saber cuál es el precio actual de la tonelada de reducción de CO2. Buena pregunta. Bueno, los mercados de carbono voluntarios no tienen referencias como de un precio spot. Los precios fluctúan dependiendo del proyecto, el estándar, el volumen, la ubicación, entonces, y las preferencias mucho del comprador. Sin embargo, tenemos referencias generales de diferentes proyectos. Razonablemente, el precio promedio de un crédito de carbono en el mercado voluntario puede rondar entre los 6 y los 8 dólares actualmente. No significa que siempre ha valido eso, a veces ha subido y también a veces ha bajado. Esa es una referencia general. Por ejemplo, proyectos forestales reportan precios más altos, proyectos más industriales reportan precios más bajos. Proyectos de carácter social como las cocinas mejoradas se han mantenido en un rango medio alto de los promedios de proyectos. Entonces, sí, y también la transacción y el acuerdo comercial para vender los créditos de carbono también hace una diferencia en el precio. Hay diferente naturaleza de transacción. Alguien puede, por ejemplo, vender los créditos por adelantado, se los van a pagar a un precio muy diferente a que si yo los tengo en la mano y voy al mercado y los vendo. También no es lo mismo vender 1000 créditos a vender 100,000 o vender 1,000,000. El volumen también es importante. Y también el vintage, es decir, si yo tengo créditos de carbono del 2014, eso tal vez se pague a un precio menor que créditos que fueron verificados el año pasado del 2023. Entonces, también hay muchas consideraciones que se realizan en las transacciones, pero bueno, espero esa referencia de entre 6 y 8 pueda ser útil de manera general. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues aquí llegamos al final de nuestro webinar. Muchas gracias a todos los que se unieron por quedarse hasta el final también. Muchas gracias a nuestros invitados. Creo que estuvo súper interesante, enriquecedor. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego.